Hola, buenas tardes. Estamos Buenas aquí, tardes, doctora. buenas tardes. Estamos aquí en el programa Voces de Éxito, en el podcast, y tenemos un invitado especial, el doctor Iván, que recientemente obtuvo su paz en el IMBD. Cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, en qué universidad te graduaste. Sí, doctora, mucho gusto a todas las personas que están aquí en la transmisión. Yo me llamo Iván Casillas, soy de México, estudié en la Universidad La Salle, Bajío, así se llama, es en León, Guanajuato, y bueno, yo ahí egresé, pues, ¿verdad? Muy bien, entonces de México, muchos saludos a las personas de México que nos están viendo por aquí. Y cuéntanos, porque tu universidad es una de las privilegiadas. He escuchado que con pasar el IMBD tienes la oportunidad de poder ejercer aquí en los Estados Unidos. Sí, la verdad, yo desde que estaba en la prepa, yo me informé porque yo siempre he querido ejercer en Estados Unidos como dentista. Entonces, yo pues estuve investigando de universidades y todo y me di cuenta que pues esa universidad era la única, pues en el país donde yo estoy viviendo pues ahorita, porque todavía no me voy para Estados Unidos, pero el próximo mes ya estaré ejerciendo si Dios quiere. Este, entonces, pues sí, investigué y me fui a esa universidad precisamente por eso y yo iba precisamente por la MBD porque yo sabía que era muy difícil y yo desde que di un paso a, a esa universidad, yo dije, yo voy por el REP, que ya se llama ADEX, y voy por el MBD. Yo iba por esos dos exámenes. Ah, Pero sí, tengo el privilegio de irme sin necesidad de volver a entrar pues como quien dice, estudiar en una universidad allá en Estados Unidos, porque creo que te piden 2 años, 3 años, la verdad no estoy tan seguro cómo sean los programas. Pero en mi caso nada más fueron a mi carrera, 6 meses de curso y los exámenes directamente y ya el próximo mes ya empezar a trabajar. igual dentro de esos programas incluía, por ejemplo, el TOEFL, ¿verdad? Sí, 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 incluye el TOEFL, creo que es lo mismo, no estoy seguro, pero me piden 4 exámenes, que es el TOEFL, es otro que te pide el ADEX y luego el mismísimo ADEX, que hacer el examen de clase 2, endodoncia, todo eso. El IMBD y el de leyes. Son prácticamente esos 4 exámenes. Pero ya no tienes que estudiar otros 2 años en una universidad en Estados Unidos. Ya tú ya estudiaste en la Salle, tú ya 6 meses nada más. Y ya directamente a los exámenes y a ejercer, pues. ¿Y cuántos años estudiaste en esa universidad? ¿5 años, 6? Sí, son 4 años de estudio, pero es uno de servicio social. No sé si en todos los países sea igual, pero en el caso de México sí tienes que, como quien dice, trabajar pues para el gobierno, entre comillas. Pero ese año pues sirve muchísimo porque todavía te puedes equivocar, aprendes muchas cosas del trato al paciente y todo eso. Entonces, como quien dice, sí son 5 años de estudio, ¿no? Bueno, 4 de estudio más uno de práctica y 6 meses de curso de doble titulación. Ah, perfecto. Bueno, eres uno de los que coronaste realmente para poder ejercer acá en los Estados Unidos. Y Sí. directamente con esa universidad, ¿en qué estado pudieras trabajar aquí en los Estados Unidos? En esa universidad solamente está acreditada, perdón, por el Dental Board de California. Entonces solamente puedo ejercer en California. Pero yo he visto que muchas personas pueden revalidar en otro estado, pues, haciendo algún examen. A veces tienes que tomar otros exámenes que son un poquito más complejos, como otra vez el ADEX o otro TOEFL. Te piden, es que cada estado ya ve, en Estados Unidos, pues es como un país diferente, pues, ¿no? Y en cada estado te piden cosas diferentes, pero yo he visto que muchos compañeros de mi salón o personas que conozco de la misma universidad se han ido a Texas, se han ido a la Florida. Es muy común que se van a la Florida, uno que otro a Colorado y así, pero específicamente, pues como quien dice, para empezar, porque sí, si tú quieres irte a otro estado, pues tienes que hacer otro proceso, ¿no? Pero para empezar, sí a California. Oh, perfecto, pero bueno, por lo menos ya pronto te tendremos aquí en los Estados Unidos ejerciendo como doctor. Y bueno, no Sí, te sí. olvides cuando ya estés en la cima para que nos avises de conferencias, de cosas importantes para estar ahí a tono
con el proceso odontológico, porque por lo menos yo todavía continúo, debo de continuar para poder entrar a una universidad. Y bueno, Sí, sí, sí. tomaste la Aquí MBD estamos. reciente, gracias. Sí, Tomaste sí, sí. la MBD reciente, hubo en algún momento que decías, este lugar es demasiado para mí, cómo me organizo, por dónde estudio, es decir, qué estrategia utilizo. Sí, bueno, cuando uno empieza a estudiar el MBD es muy abrumador porque es muchísima información. Por ejemplo, en mi caso, que a lo mejor fue mi error, fue solamente estudiar de lo que mis mismos compañeros me aconsejaban, ¿no? Ellos me decían, solo bootcamp, y yo, ah, bueno. Y en mi caso también, yo presenté ya bueno, presenté 2 veces la MBD y yo me fié por puro bootcamp y cuando lo hice, pues lo fallé, y como que ahí me di cuenta que no era como suficiente, pues. Pero lo más difícil es empezar, porque como es muchísima información, como que no sabía de dónde agarrarme, si primero empezaba por prevención o así. Pero pues la primera vez que yo empecé fue por bootcamp, pues. Por Bootcamp. Entonces, siente que, por ejemplo, prepararse solamente por Bootcamp así no te fue suficiente. Es decir, eso era lo que te decían los compañeros, pero realmente cuando uno se enfrenta al examen y mucho más, ahora actualmente sabemos que el examen está modificándose, está un poco más difícil. Es decir, que exige sí o sí tener un conocimiento, una base, algo bien organizado y estructurado para poderlo pasar. Sí, no, Desde muy la cierto, porque la primera vez que hice el examen, bueno, tengo entendido que todos los exámenes que te pone la MBD son muy distintos, ¿no? Pero la primera vez que hice el examen, el segundo sí fue muy diferente. Lo sentí un poco más difícil la segunda vez, pero como ya tenía más preparación, pues gracias a sus clases, al bootcamp y a un grupo de estudio que tuve, curiosamente, con una alumna que fue también parte del MBD Insider, pues, y nos ayudamos muchísimo porque nos entendíamos bien y pues, pues sí, me sirvió muchísimo esas 3 cosas, ¿verdad? Definitivamente es fundamental tener un grupo de estudio, todo bien estructurado, bien organizado y reforzar con Bootcamp para llevar todo de la mano y obtener el PAS. Y bueno, a mí me da Claro. curiosidad algo porque una vez me escribiste por Instagram, cuéntame cómo es que me conociste, cómo es que contactaste conmigo, cómo supiste de mí, a través de las redes, a través de alguien te habló de mí, de las clases, ¿cómo fue? Sí, doctora, claro que sí. Mire, tengo algunos compañeros, compañeras de la universidad que me habían recomendado su clase y me habían dicho que eran muy buenas, que tenían todos los documentos como que ordenados, que era un poco más claro. Y a mí la verdad me sirve más tener una clase que me expliquen, a que yo hacer mis propias como investigaciones y así. Y me había recomendado, yo buscaba específicamente lo que usted tiene, que es como que tener unos documentos en orden para estudiar. Y entonces mi compañera fue lo que dijo, ah, es que esta clase es perfecta para ti. Y sí, sí lo fue. Y me Sí, contaste sí, que sí. una primera vez no pasaste porque estudiaste solo por Bootcamp, que era lo que te habían dicho tus compañeros, pero ya hubo una diferencia entre un antes y un después cuando tomaste entonces las clases, te preparaste por Bootcamp, te preparaste con tus compañeros de estudio, ¿cierto? Es decir, Sí, todo eso tuvo un valor y un peso agregado en tu preparación ya una segunda vez. oh, sí, claro, no, fue una diferencia grandísima porque, pues sí, uno se deja fiar por lo que te dicen tus compañeros que ya pasaron por el mismo proceso que tú, ¿no? Pero pues no todas las personas pues, estudiamos igual, ¿no? Entonces, o sea, yo dije, no, tengo que cambiar mi método de estudio, tengo que ver una forma. Y mi compañera precisamente también había reprobado la MBD y lo pasó. Entonces, me dijo como de que, ah, esta es la recomendación que yo dije, pues está bien, ¿no? O sea, está perfecto. Entonces me metí bueno, volví a estudiar bootcamp, pero yo sentía que era como un pequeño rompecabezas, porque te equivocas en una pregunta, estudias por qué te equivocaste, pero como que estudiarse todas las preguntas y por qué te equivocaste estaba un poco desordenado para mi parecer, ¿no? Y luego ya con la clase de usted tenía todo ordenadito
Y era como de que, a ver, estudia esto y esto y esto, como de una forma que a mí sí se me daba a entender, pues, ¿no? Porque para mí era una forma simple y sencilla de entender al momento de leer. Y el grupo de estudio, esas tres cosas a mí fue lo que me sirvió demasiado, pero sin contar bootcamp, su clase, la verdad está excelente. A mí me gustó mucho la claridad que da. Curiosamente, usted daba la clase y luego yo decía, pero tengo esta pregunta. Y era muy chistoso porque no me pasó solo una vez. Varias veces yo me decía, pero le voy a interrumpir porque tengo esta pregunta. Y en ese mismo ratito usted resolvía porque lo decía, pues. Entonces era muy gracioso porque como que las dudas que yo tenía me las resolvía en ese ratito y era pues muy padre, pues que yo tenía esas dudas y se me grababa al instante, pues. Es decir, se solventaban durante la clase. Y bueno, Sí, tuviste la oportunidad, porque yo me recuerdo de ti, de varias clases, de participar sí. tanto en clases en vivo y también acceder. Sabemos que ya reciente ya yo creé la página web, estoy en los módulos y tuviste la oportunidad de acceder a los módulos, clases grabadas. También tuviste la oportunidad de aplicar bonos a las clases que te hacían más factibles y se hacían mucho más factibles y económicas. Y quiero que tú me digas, a ver, que hagas una comparación entre esas clases en vivo y las clases grabadas. ¿Qué valor tú le hayas a esas clases grabadas? Porque muchos estudiantes piensan que por participar en una clase grabada no se va a solventar, por ejemplo, su duda. ¿Me entiendes? Entonces quisiera que Claro. me hables de eso, si realmente fueron suficientes cuando tú tuviste ahí en ese proceso de ver esas clases grabadas. Sí, pues afortunadamente yo sí pude pues tener la oportunidad de tener las clases en línea y las del Dental Board Insider, que es en la página, ¿verdad? Sí hay una diferencia, pero, por ejemplo, todos, pues como todo, ¿no? Tienen su ventaja y desventajas. Cuando yo estaba en la clase en vivo, me gustaba mucho porque yo sentía que prestaba mucha atención pero lo malo es que en eso yo batallaba para hacer apuntes porque la clase seguía, ¿no? Y pues, ahí yo batallaba un poquito. Pero al momento de yo tener la clase que usted nos brindó, que fue la del Dental Board Insider, me sirvió demasiado porque lo que yo hacía, bueno, es mi técnica, ¿no? A lo mejor no todo le sirve, pero fue lo que yo hice. Al momento de yo comprar la clase, imprimía en físico los documentos que usted tenía. Bueno, que usted nos manda, pues, ¿no? Yo lo imprimía y yo ahí tomaba la clase y cuando usted decía algún consejo, alguna duda que a mí me surgía, yo mismo lo subrayaba o hacía mis apuntes en escrito en los mismos libros. Entonces, como quien dice, yo veía una vez el video y hacía mis apuntes y si volvía a tener otra duda, volvía a ver el video y ahí yo me resolvía la duda, ¿no? Y ahí junto, o sea, yo tenía esa técnica, pues, a mí me servía muchísimo. Sí, porque evidentemente cuando dábamos las clases en vivo, eso era todo en una noche prácticamente y a veces la mente se cansa y hablábamos de un tema, de otro, porque sabemos que estamos resumiendo en un Claro. tema todo lo que a veces se ve en una universidad por varias semanas. Entonces, resumiendo todo en una noche, pero evidentemente en la noche la mente está cansada. La mente está cansada, uno se cansa a veces. Hay doctores que sinceramente trabajamos bastante y a veces estamos en una clase, por ejemplo, así en vivo y nos podemos quedar dormidos, pero evidentemente me han dicho los doctores que han podido estar en el módulo que la ventaja es que tiene que puedes ir hacia adelante, hacia atrás y escuchar de nuevo, ir a tu tiempo, ir a tu velocidad, pues. Sí, también, importantísimo, sí. Sí. Bueno, y entonces yo quiero saber que algo muy importante, sabemos que el IMBD está lleno de temas para estudiar. Entonces, ¿qué tema, por ejemplo, fue para ti un dolor de cabeza y terminó siendo uno de tus temas favoritos? Uy, sin duda alguna, estadística, todo lo de estadística, bioestadística, que las gráficas, todo eso, porque a mí la verdad, le digo, la primera vez como yo lo reprobé, el mismo IMDb te manda una gráfica, bueno, supongo que ya lo sabe, te manda una gráfica que dicen qué temas saliste alto y bajo, y de los más bajos fui a estadística, y dije, no, no puede ser, ¿no? Porque yo sí estudié estadística, pero puro bootcamp. Y al momento del examen, pues como que no sé, sentí que no supe nada. Y dije, ¿cómo va a ser si, según yo, ¿no? Era un tema como secundario y aparte,
pues no sé, como que no le daba la importancia que se debe. Y al momento de yo entrar a su clase, yo dije, ok, este tema fue el que salí más bajo, le tengo que echar más ganas, ¿no? Y cuando empecé a volver a estudiar, para mí era un dolor de cabeza, no entendía nada en el bootcamp otra vez, en el resumen de bootcamp que te dan tampoco, pero compré su clase, afortunadamente, y ya después como que yo dije, oye, creo que el tema no estaba tan difícil, es que es un tema sencillo cuando sí lo estudias, pues, porque sí es simple, pero como que a mí las matemáticas jamás se me han dado, las estadísticas tampoco, no es mi fuerte. Pero ya después de su clase como que dije, oye, creo que no era la gran cosa. Y ya como, ya después le agarré gusto, como que dije, ah, y al momento de repetir el examen, yo dije, ok, ahora sí no te me vas. Y las preguntas que me salieron, siento que la mayoría las respondí bien. Y pues precisamente fue el último tema también que yo estudié porque sabía que yo era el tema más débil. Entonces, ya al momento del examen, pues siento que sí me sirvió más que nada su clase. Bootcamp, la verdad, en tema de estadística a mí no me sirvió para nada. Si acaso un 20% y ya el 80% fue IMBD Insider. Ay, perfecto, muchas gracias. Sí, realmente estadística para los doctores que nos están mirando es uno de los temas fundamentales para el examen, es uno de los temas que cobra mayor peso conjuntamente con manejo de pacientes y con ética. Es Sí, decir, esos temas sí o sí hay que dominarlos, farmacología, pero estadística aquí hay que saberlo todo, de todo lo que hablamos en la clase, de los tipos de estudios, de todo gráfico, de todo, por ejemplo, calcular especificidad, sensitividad, es decir, son conceptos claves que uno lo tiene que tener bien en cuenta. Aquí uno dice, bueno, si yo soy odontólogo, que con esto de estadística, pero realmente cobra un gran peso en el examen. Y sí o sí, muchas veces, si no pasas la pregunta de estadística, puede que no se obtenga, por ejemplo, el pass que uno desea en el examen. Tristemente es así y hay que darle duro bien a la estadística. ¿Y cómo fue ese momento cuando supiste que habías pasado de la IMBDI? ¿Qué hiciste? ¿Gritaste, lloraste? Porque es un sinnúmero de emociones que uno siente cuando ve definitivamente por lo que tanto luchó, por lo que tanto se sacrificó, por lo que tanto madrugó. sí, no, no, la verdad fue, o sea, sin exagerar, fue el mejor, bueno, de los mejores momentos de mi vida. La verdad, porque yo desde que tuve un pie en la universidad, yo sabía que tenía que ir por ese examen, ¿no? Entonces yo ya tenía preparada mi mente de que ese examen yo tenía que pasarlo sí o sí. Y sí, yo vi el resultado un poco por accidente, porque pues se supone que te mandan un correo para notificarte que tienen que, bueno, que tú ya puedes checar, ¿no? El score. Y yo estaba en una videollamada, curiosamente, y yo dije, ay, me voy a meter porque es miércoles, porque hay una teoría que dicen que los miércoles es cuando llegan los resultados, ¿no? Entonces, precisamente era miércoles, chequé la noche y pues a mitad de la videollamada yo dije, ah, caray, espérame, creo que ya me llegó el score, ¿no? Y pues sí, llegué a ver el resultado y no, pues grité, lloré. En eso mi papá iba llegando del trabajo porque hay una historia ahí chistosa porque mi papá también presentó los Words en sus tiempos hace 20 años, pero nunca los pudo pasar. Entonces él, eh, como que él siempre había sido su sueño, ejercer en Estados Unidos, no se pudo, pero, o sea, bonito, bueno, o sea, curiosamente y bonito, porque mi papá dice que ahora él ve su sueño en mí, pues, ¿no? Entonces yo le enseñé el resultado a mi papá y pues no, ya grabé, de hecho grabé ese momento. Y yo me hice loco, que yo no vi el resultado y yo le puse ahí como que hay que verlo juntos y lo vimos y pues no, nos saltamos a llorar los dos. Pero Ay, sí fue un momento muy bonito. sí, perfecto momento. Y bueno, Sí. Iván, cuéntame cómo era tu tiempo de estudio, ¿eras de eso del team café o del team, por ejemplo, para mañana o para ahora o cómo era? ¿O lo posponías? ¿Cómo era? ¿Cómo te organizabas? Sí, pues, bueno, para empezar el café, no, no somos amigos el café y yo, porque soy intolerante a la cafeína, me pone muy ansioso. Entonces nomás tomaba agua, pues, y chicles, eso sí, agarraba chicles porque te sirve un poquito para la ansiedad. Eh, entonces esa era mi técnica, pues, nomás chicles y agua y ya. Pero, bueno, y té, también té. Pero yo estudiaba, con mi grupo de estudio teníamos como un cierto horario. Por ejemplo, en mi caso era de 6 a 9 más o menos. Y si podíamos estudiar más, le dábamos más. Pero mi grupo de estudio nos organizamos así, 2 meses,
estudiar todos los días, menos sábados o domingos, o a veces el fin de semana lo tomamos libre. Estudiamos aproximadamente unas 2 o 3 horas. Pero antes de eso, yo estudiaba por mi parte por Bootcamp y por las clases de IMBD Insider. Y y ahí yo estudiaba de esa forma y estaba muy padre porque, por ejemplo, teníamos una duda muy grande el grupo de estudio, entonces yo compraba su clase y trataba ahí yo como de buscar la duda y no manches, o sea, ahí no resolvíamos las dudas que teníamos, porque a veces en Bootcamp no están las dudas que nosotros tenemos, ¿no? Y tampoco en la otra plataforma que se llama Booster, tampoco lo encontramos. Entonces, con su clase y siempre lo resolvíamos. Y era chistoso porque, por ejemplo, éramos dos compañeros de su clase que estábamos muy bien preparados, la verdad, y había otro chavo que la verdad no tomó su clase, pero él decía como de que, oigan, ¿cómo saben tanto de esas cosas? Si yo estudié bootcamp, y yo decíamos, pues es que te hace falta la clase de la doctora Daneris, ¿no? Y la verdad a él, o sea, no es por ser así como que, pues creído ni nada, pero la verdad le resolvimos todas sus dudas a él que tenía, y porque Liana, que es la compañera que estaba en su clase, que fue mi compañera también, teníamos como que un poquito más, el panorama un poquito más amplio por la clase, pues. Entonces ahí el debate le ayudó muchísimo a él, obviamente a mí, a ella, a todos nos ayudó, pero ese era mi método de estudio, pues, esas tres cosas. Muy bien, Iván, todo lo que me has contado. Y si tú pudieras regresar a ese primer día de estudio, a esa primera vez, cuando tú te estabas preparando, que estabas desorientado, ¿qué consejo tú le darías a esa nueva versión, conociendo todas las herramientas ya una vez pasado por el IMBD? Uy, si se pudiera regresar el tiempo, sin duda. Sería, bueno, para mí son tres esenciales, ¿no? Bootcamp, porque pues es el que, pues obviamente mucha gente ahí se empieza y ahí le dan. La clase de usted, sin duda, porque eso fue lo que a mí me hizo brincar al pass, porque yo primero le hice Bootcamp, no tuve el pass. Y luego ya, como tuve ese error, dije, tengo que cambiar mi técnica. Vamos a darle la clase de la doctora Daneris, le di la clase. Y el grupo de estudio, para mí, si yo hubiera, más bien, si yo pudiera regresar el tiempo, yo hubiera hecho esa técnica de esa forma distinta, pues. La bootcamp, las clases de usted y el grupo de estudio. O Esas sea, tres. definitivamente se hubiese acortado tu camino en todo ese proceso del IMBD, porque realmente a veces se está indagando, se está buscando por aquí, no se tiene algo concreto cuando se empieza a estudiar y bueno, entonces tiempo perdido, entonces es tiempo que no se recupera, pero bueno, ya tú estás Claro. en las grandes ligas que ya hiciste tu examen de leyes y ya vas a poder Y ejercer. también. Sí, gracias a Dios, sí, sí, sí. Y otra cosita también que yo les recomendaría es de que ChatGPT, Nel, porque ChatGPT sí hace un error a veces, te manda respuestas equivocadas y cuando ya estás por ejemplo, yo en mi caso, que fue su clase, yo decía, la doctora Annelies está diciendo esto, yo le creo a ella, la verdad, y ChatGPT me dice otra cosa, pero ChatGPT te arroja mil errores y eso también como que lo aconsejaría a la gente que nos está escuchando, no hacerle tanto caso y mejor meterse a la clase. Sí, porque ¿qué pasa con eso? Siempre las clases las trato de hacer por los libros, por las cosas que estén bien Claro, explicadas. Y el ChatGPT a veces se utiliza como una herramienta, alguien lo puede utilizar como una herramienta básica para algo, para preguntar cosas cotidianas, un consejo de algo cotidiano, pero en cosas del tema del examen, quizás pudiera darte un panorama, una orientación, pero no es que te quedes con esa respuesta definitiva. Porque un día ChatGPT dice una respuesta y otro día te dice, ay, sí, tenías razón desde ese punto de vista. Entonces son cosas que a veces, si te sí, guías por eso y haces el BOAR enfocándote en el ChatGPT, puede que no pase una persona. Porque sí, realmente hay que guiarse por la parte que tenga un fundamento lógico, o algo bien estructurado, algo así también como también mencionaste, buscan plataformas que sean de preparación también para poder concretar el contenido y sobre todo también documentos de la ADA, cosas que estén reguladas, pues, porque si nos claro. guiamos solamente por el ChatGPT, te conviertes en un doctor de ChatGPT y prácticamente cuando vengas a ver
te va a decir, ay, tenías razón desde tu punto de vista, veamos, analicemos, o sea, es algo curioso cuando hay doctores que solamente se guían por el ChatGPT. Te puede Sí, servir sí. de guía, pero como no tomarlo como algo definitivo. Y cuéntame, No, otro consejo así de forma general, ¿verdad? Para los doctores que no están viendo, el día antes de tu examen tú tuviste que relajarte, claro, para poder, es un sinnúmero de preguntas a lo que uno se enfrenta, entonces hay que saber controlarse, manejar el estrés para poder estar preparado y enfrentarse a ese día que es bastante tenso, ¿cierto? sí, no, no, no. Yo la verdad, pues no, bueno, para empezar, un día antes yo no estudié nada porque quería relajar a mi mente, quería pensar en otra cosa, me puse a ver una película, ver a mi familia, como fuimos a convivir a un parque, como que traté de despejar mi mente y no estudiar nada. Y y al siguiente día, pues para yo llegar, pues sí, como un poquito más sin estrés, despejado de la mente. Y no, pero a mí la verdad no sé, como que tengo una crisis de ansiedad en la noche sobre pensar las cosas. Y sí, sí, tienes que pelear mucho con tu mente. O sea, tu mente es el peor enemigo. O sea, una semana antes del examen es tu peor enemigo y tienes que controlar tus emociones porque pues es que la MVD está formulado para que sea complejo, está formulado para que sea muy difícil, pues entonces como que quieras o no, también el examen te está evaluando cómo tú controlas el estrés, pues, cómo controlas tu ansiedad, ¿no? Porque ello es una forma de decir, ok, si te estás enfrentando a este examen, ¿cómo te vas a enfrentar con tus pacientes, ¿no? Entonces, como que, este, eso, pues no lo evalúan físicamente, como quien dice en el examen, pero sí es parte de, ¿no? Y pues un día antes mi consejo es no estudiar, despejarte, controlar tu mente. Y en mi caso, a mí fue lo que me sirvió, no sé si a todos les sirve, yo me eché una gomita de melatonina un día antes y pues para poder dormir bien. Y al siguiente día pues ya estuve bien y al momento del examen pues respirar, rezarle a Encomendarte a Dios. Dios. Sí, Ujú. rezarle a Dios y al momento de presentar el examen, de estar ahí sentado, también pues recé un poco, respiré, me brindé mi vasito de agua porque te dejan llevar un vasito de agua adentro. Este, entonces pues sí, respiré y traté de pensar que me iba a ir bien y pues ya la segunda vez fue cuando obtuve el pase. Sí, eso definitivamente la base. Cambiar la mente, volver todo positivo, el día antes tratar de relajarse. En mi caso, la melatonina, imagínate, si me hubiese tomado una, no hubiese podido llegar al examen, pero sobre todo encomendarse a Dios, porque es un examen que trabaja mucho con la mente humana, trabaja mucho, es de mucho estrés, de mucho cansancio y realmente, como tú dices, algo que nunca lo había visto así, pero es curioso, es como si te estuvieras enfrentando también a tus pacientes. ¿Cómo enfrentas a tus pacientes? Eso me gustó, sabiendo que te estás enfrentando también a un examen que te esté evaluando eso, tu manejo del estrés. Es algo muy Sí, importante de lo que has hablado y definitivamente controlar el estrés, tanto el día uno, tanto el día dos y el post examen, porque también sabemos que mientras uno está esperando ese paso, uno está definitivamente estresado, preocupado, que si pasé, que si no, mantener el enfoque, positividad, positividad, pero sobre todo cuando uno tiene una buena base de que ha estudiado, de que ha reforzado con Bootcamp, de que ha tenido un grupo de estudio, yo creo que uno ve el paz mucho más alcanzable. Y esa es sí, la sí, sí, diferencia entre un antes y un después de lo que has hablado en tu preparación, definitivamente. sí, sí, sin duda. Sí, Sí. así es, doctora. Ahí van, muchas gracias por haber decidido participar en este podcast que sé que va a ser de mucha utilidad. Puede ser también que muchos doctores de tu país nos estén escuchando. Un saludo a todos y bueno, espero que le Claro, haya claro. sido posible y útil la información que ha brindado el doctor. Y una vez más, felicidades también por tu gran logro y que bueno, esperemos entonces pronto ya puede estar aquí en los Estados Unidos. Un gusto y bonita tarde. Muchas gracias, doctora.